Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. El 26 de octubre, en la zona de la casa abandonada en East Main Street, un edificio abandonado. Un transeúnte notó un olor extraño y una puerta abierta que conducía al sótano. Al bajar, encontró un suelo de concreto, muebles viejos y el cuerpo de una mujer joven. Ella yacía de costado, sin mostrar signos de vida. Los servicios de emergencia fueron llamados de inmediato. En la escena, la policía encontró el cuerpo mutilado de una mujer. Había sido asesinada con especial crueldad. Múltiples puñaladas, signos de una lucha. La policía declaró de inmediato: esto no fue un accidente, no fue un robo y tampoco un suicidio. Fue un asesinato cometido con cálculo frío. El sospechoso desapareció y con él, la menor de 17 años. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. Catherine Elizabeth Blauvelt, más conocida como Katie, nació en Carolina del Sur en 1994. Sus amigos y familiares la describían como una persona brillante, sincera, de carácter dulce y con una bondad sin límites. Creció en una zona tranquila de Simpsonville, un pequeño y acogedor pueblo donde todos se conocían. La familia de Katie era lo que llaman gente buena y tranquila. Sus padres eran profundamente religiosos, y Katie aprendió desde niña a ayudar a los demás, a ser paciente, reservada y abierta. Estas cualidades atraían a las personas hacia ella, y nunca le faltaron amigos. En la escuela, Katie era activa y sociable, pero no buscaba una popularidad ostentosa. Participaba en iniciativas de voluntariado, ayudaba en la comunidad parroquial y también soñaba con convertirse en maestra. Recibió formación pedagógica y ya había comenzado a trabajar en una escuela local como asistente de maestra. Su sincero deseo de ayudar a los niños, especialmente a aquellos que enfrentaban dificultades en la escuela o en casa, la convirtió en una favorita entre estudiantes y colegas. Conoció a John Blauvelt en la secundaria. John era mayor, servía en el ejército y daba la impresión de ser un hombre seguro y con propósito. En contraste con la soñadora y suave Katie, él parecía confiable y maduro. Su relación se desarrolló rápidamente. Según los amigos de Katie, al principio ella estaba sinceramente enamorada. John era carismático, la protegía de los problemas y parecía devoto. Después de la escuela, cuando John fue asignado al ejército, continuaron su relación a distancia y luego se casaron. La boda fue modesta, pero llena de sincera alegría. En las fotografías de la ceremonia, Katie resplandece y John se muestra reservado pero atento. Al principio todo parecía tranquilo. Alquilaron una casa. Katie continuó trabajando en la escuela y John seguía sirviendo. Sin embargo, después de unos meses, los seres queridos comenzaron a notar cambios. Katie empezó a aparecer con menos frecuencia en los eventos. Le costaba encontrar tiempo para reuniones y, lo más importante, parecía cada vez más nerviosa y cansada. Dejó de compartir detalles de su vida personal, como si se hubiera cerrado. Más tarde se supo que la relación entre los esposos estaba lejos de ser ideal. John mostraba cada vez más estallidos de agresión. Comenzó a controlar con quién y cuándo se comunicaba, expresaba insatisfacción con su trabajo e incluso intentaba limitar su participación en los asuntos de la iglesia. En el círculo familiar, ella a veces mencionaba peleas, pero siempre decía que todo se arreglará, que esto es temporal. Una reacción típica de una mujer que se encontraba en una relación con una pareja emocional o físicamente peligrosa. En 2016, Katie finalmente tomó una difícil decisión. Inició el proceso de divorcio. Esta decisión fue complicada para ella. A pesar de las evidentes señales de una relación tóxica, todavía albergaba la esperanza de un cambio. Pero, como suele ocurrir en este tipo de historias, el momento de la separación resultó ser el más peligroso. Las siguientes semanas fueron una verdadera prueba para Katie.
John no quería aceptar su decisión. Intentaba recuperar el control. Aparecía sin previo aviso, llamaba, escribía, amenazaba. Sin embargo, Katie no dio marcha atrás. Presentó la solicitud de divorcio, vivía por separado, continuaba trabajando e intentaba construir una nueva vida independiente. El 24 de octubre de 2016 fue un lunes nublado y sin nada especial para los habitantes de Simpsonville, un pequeño pueblo de Carolina del Sur donde la vida transcurre lenta y ordenadamente. Para Katie Blauvelt, ese día comenzó como una jornada laboral normal. Salió de casa y fue a la escuela, donde ayudaba a enseñar a los grados de primaria. Según sus colegas, estaba un poco distraída, pero en general, como siempre, educada, tranquila y serena. Nadie notó nada alarmante. Por la tarde, Katie dejó de comunicarse. No volvió a casa, no contestaba llamadas ni abría mensajes. Para sus familiares, esto fue inusual. Katie siempre avisaba si se retrasaba o cambiaba de planes. Al principio, la familia pensó que algo le había pasado al teléfono o que simplemente se había quedado dormida después del trabajo. Pero la alarma comenzó a crecer. Tarde en la noche, sus padres denunciaron la desaparición de su hija a la policía. La policía respondió rápidamente, considerando que se trataba de una mujer adulta pero extremadamente responsable, que nunca había desaparecido sin previo aviso. Al día siguiente, la policía comenzó la búsqueda. Primero revisaron la casa de Katie. Todo estaba en su lugar. No se encontraron signos de allanamiento. El teléfono seguía apagado y el coche tampoco podía localizarse. A medida que pasaban las horas, quedó claro que no se trataba de una desaparición accidental. Con cada hora, la probabilidad de recibir malas noticias aumentaba. Tampoco se encontró el coche cerca de la escuela ni en casa de sus amigos. Primero revisaron los hospitales, luego los accidentes de tráfico, pero ninguna de las bases de datos arrojó resultados. Los amigos comenzaron a difundir información en las redes sociales, con la esperanza de que alguien la hubiera visto después del trabajo. Al anochecer, la búsqueda se amplió. Revisaron las paradas de autobús más cercanas, centros comerciales, cafeterías donde a veces iba. Los padres apenas dormían. Recorrían la ciudad en coche, mirando por las ventanas con la esperanza de distinguir una silueta familiar. Mientras tanto, los colegas de la escuela también se unieron a la búsqueda. Algunos sugirieron revisar la zona alrededor de su escuela, otros sus antiguas rutas de paseo. Los estudiantes escribieron mensajes de apoyo y preguntaban cómo podían ayudar. Llegó la mañana del 25 de octubre y Katie seguía desaparecida. Al mediodía, su foto con la breve leyenda «Desaparecida» circulaba en sitios de noticias locales y en grupos de redes sociales. Sus padres publicaron un video pidiendo cualquier información y rogándole a Katie, si veía eso, que solo les avisara. Una de sus amigas imprimió docenas de volantes y comenzó a pegarlos en gasolineras, supermercados y escuelas. Los voluntarios se reunieron en un cuartel improvisado en la iglesia parroquial, donde Katie había ayudado previamente en actividades con niños. Allí montaron una línea telefónica y una mesa con un mapa de la ciudad, marcando posibles direcciones que pudo haber tomado. Cada hora traía más ansiedad, pero todavía quedaba esperanza. Todos intentaban pensar en positivo, creyendo que simplemente se había quedado atrapada en algún lugar, que había apagado el teléfono o que estaba pasando por algo de lo que aún no estaba lista para hablar. Para la tarde del segundo día, la ansiedad estaba en todas partes de la ciudad. Casi todos los que seguían mínimamente las noticias locales sabían de su desaparición. En las tiendas donde Katie solía ir, los vendedores la reconocieron de inmediato en las fotos y preguntaban si ya la habían encontrado. Una de las cafeterías a las que iba los fines de semana incluso colgó un cartel en la ventana con las palabras: «Te estamos esperando, Katie». La policía comenzó a revisar las cámaras de vigilancia en las carreteras principales que iban de la escuela a su casa. Algunos vecinos recordaban haber visto su coche por la tarde, pero nadie podía decir exactamente cuándo. La policía interrogó a todos los que habían estado en contacto con ella en los últimos días: amigos, colegas, padres, feligreses de su iglesia.
Nadie informó nada inusual. Al contrario, todos subrayaron lo tranquila y concentrada que parecía en los asuntos cotidianos. Los periodistas comenzaron a interesarse en el caso y pronto el nombre de Katie apareció en los noticieros regionales. Una de las notas mostró una entrevista con su madre, quien hablaba con voz temblorosa sobre su hija y pedía a quienes pudieran verla que respondieran. Voluntarios con credenciales y montones de folletos comenzaron a aparecer en las calles, entregándolos a los transeúntes. En las redes sociales se distribuían publicaciones con llamados: "Por favor, comparte. Cada repost puede ayudar". Personas que no la conocían personalmente escribían palabras de apoyo y expresaban su disposición a ayudar en la búsqueda. En la iglesia se celebró una reunión de oración. El salón estaba lleno. El sacerdote habló sobre la esperanza, sobre lo importante que es no perder la fe en tiempos difíciles. El tercer día de la búsqueda, los miembros del grupo de voluntarios peinaron la franja forestal a las afueras de la ciudad. A Katie le encantaba caminar en la naturaleza, y algunos pensaban que quizás simplemente había salido a reflexionar. La policía pidió ayuda a los dueños de drones, y comenzaron los registros aéreos de zonas de difícil acceso. Los padres apenas salían de casa, esperando una llamada o un golpe en la puerta que trajera al menos alguna noticia. La línea de atención sonaba a las 24 horas, pero hasta ese momento no había surgido ni una sola pista confirmada. El silencio se volvía más pesado. La gente intentaba no pronunciar en voz alta sus peores pensamientos, con la esperanza de que todo terminara bien. Pero ya se sentía en el aire. Algo había salido mal. El 26 de octubre, en la zona de la casa abandonada en East Main Street, un edificio abandonado donde a veces se reunían adolescentes por las tardes, un transeúnte notó un olor extraño y una puerta abierta que conducía al sótano. Al bajar, encontró un suelo de concreto, muebles viejos y el cuerpo de una mujer joven. Ella yacía de costado, sin mostrar signos de vida. Los servicios de emergencia fueron llamados de inmediato. En la escena, la policía encontró el cuerpo mutilado de Katie Blauvelt. Había sido asesinada con especial crueldad. Múltiples puñaladas, signos de una lucha. La policía declaró de inmediato: esto no fue un accidente, no fue un robo y tampoco un suicidio. Fue un asesinato cometido con cálculo frío. Además, la naturaleza de las heridas y el cuadro general dejaban claro: el asesino conocía a la víctima, actuó con odio y posiblemente planificó el crimen de antemano. El lugar donde se encontró el cuerpo de Katie fue cuidadosamente acordonado. Los expertos forenses trabajaron hasta altas horas de la noche, registrando cada detalle: huellas de zapatos, microfibras en el suelo de concreto, restos de materiales biológicos. No había luz en el sótano donde fue encontrada, solo una vieja lámpara fluorescente, restos de aislamiento en las paredes y tablas enmohecidas. Los investigadores señalaron que lo más probable era que el asesino conociera bien ese lugar. Sabía cómo llegar allí y cómo ocultar sus huellas. El coche de Katie fue hallado pronto en otra parte de la ciudad, estacionado cuidadosamente, sin signos de lucha. El vehículo fue enviado de inmediato a peritaje. Se encontraron huellas dactilares, algunas parcialmente borradas, en el volante, la manilla de la puerta y la palanca de cambios. En el coche también se hallaron diminutas manchas de sangre, cabellos y, lo más importante, una huella de zapato coincidente con la encontrada después en el sótano. Esto dio a la policía su primera pista clave. Pronto la policía también encontró su primera prueba seria: una grabación de una cámara de seguridad en una tienda cercana. La grabación mostraba a un hombre que coincidía con la descripción de John Blauvelt junto al coche de Katie. La grabación fue hecha apenas unas horas antes de que se descubriera el cuerpo. Cuando la policía intentó localizar a John, descubrieron que había desaparecido. Es más, no era el único desaparecido. Junto con él, había desaparecido Hannah Thompson, una chica menor de 17 años con quien John mantenía supuestamente una relación romántica a pesar de la diferencia de edad. Su familia denunció su desaparición casi simultáneamente al inicio de la búsqueda de John. La gente de Simpsonville quedó conmocionada.
un reclutador del ejército, un hombre que trabajaba con adolescentes, que visitaba regularmente las escuelas, estaba implicado en un crimen atroz y además había huido con una menor de edad. Esto no encajaba en la imagen habitual de la vida en un tranquilo pueblo sureño. Mientras el país seguía las noticias, las autoridades intensificaron sus esfuerzos. Se emitieron órdenes federales. John fue añadido a la lista de los más buscados del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, y la búsqueda se extendió a varios estados. Ahora la situación adquiría un tono aún más alarmante. La policía y las agencias federales comenzaron una búsqueda a nivel nacional. John Blauvelt dejó de ser solo un sospechoso. Fue acusado de asesinato premeditado, posesión y uso ilegal de armas, y además fue reconocido como desertor del ejército de Estados Unidos, ya que abandonó el servicio militar sin permiso ni notificación al mando. Tras el hallazgo del cuerpo de Catherine Blauvelt y la desaparición de John Blauvelt, junto con la menor Hannah Thompson, la investigación quedó bajo el control no solo de las autoridades locales, sino también de las agencias federales. Durante los primeros días, la Policía Estatal de Carolina del Sur, el FBI y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos iniciaron un esfuerzo coordinado para establecer la ruta de fuga del sospechoso. Se confirmó que John había retirado efectivo de una cuenta bancaria el día anterior a su desaparición y que también había apagado su teléfono móvil, lo que indicaba un intento deliberado de evadir la vigilancia. Los investigadores registraron la casa de John, un coche de alquiler y un motel en el que aparentemente se había alojado unos días antes del asesinato. Allí se encontraron objetos pertenecientes a Katie, así como trozos de mapas, listas de gasolineras y rutas potenciales. Las pruebas indicaban que el crimen había sido premeditado. Además, en el teléfono de John, recuperado mediante peritaje digital, se encontraron mensajes amenazantes dirigidos a Katie, así como inquietantes mensajes enviados a Hannah, en los que prometía irse lejos y empezar de nuevo. Mientras tanto, la desaparición de Hannah Thompson también causó una amplia resonancia. Su foto apareció en la base de datos nacional de personas desaparecidas, y en las escuelas de la región se realizaron reuniones de emergencia con padres y estudiantes. Pronto se confirmó que Hannah no había sido secuestrada. Se fue con John por voluntad propia, pero debido a su edad era considerada víctima de traslado ilegal de una menor, lo que solo empeoraba la situación legal de Blauvelt. La información sobre Blauvelt se difundió por todo el país. Fue incluido en la lista federal de los más buscados, con el estatus de especialmente peligroso. Los carteles con su foto, en uniforme militar y sin él, aparecieron en oficinas de correos, gasolineras y tiendas. Las agencias de seguridad advirtieron: podía estar armado y ser extremadamente peligroso. Se sabía que tenía una gran preparación física, buenas habilidades de supervivencia y, lo que es más importante, experiencia en evadir la vigilancia adquirida durante su servicio militar. La investigación se estancó durante varios meses. Las huellas de John y Hannah se perdieron en algún lugar entre Georgia y Arkansas. De vez en cuando surgían reportes de testigos. Alguien aseguraba haber visto a un hombre parecido a él en una tienda de comestibles. Alguien afirmaba haber visto a una pareja en un parque de casas rodantes. Sin embargo, ninguna de las versiones fue confirmada. Blauvelt seguía siendo un fantasma en las carreteras de América, como si se hubiera desvanecido. Hannah no se puso en contacto con su familia durante este periodo y su paradero seguía siendo desconocido, lo que provocaba una doble preocupación, tanto por su seguridad como por la duda de si podía haberse convertido en cómplice involuntaria o testigo. La familia de Katie no dejó de luchar en todo este tiempo. Sus padres interactuaban activamente con periodistas, creaban páginas en redes sociales para mantener el interés en el caso, publicaban recuerdos de Katie para que no se convirtiera en una víctima anónima de las estadísticas. La ciudad organizaba actos conmemorativos y marchas que exigían justicia y la pronta captura del criminal. Simpsonville se convirtió en un lugar de duelo compartido y de ansiedad, donde todos sentían que el mal estaba más cerca de lo que nadie podía imaginar. Durante 6 largos años,
El nombre de John Blauvelt permaneció en la base de datos federal de criminales buscados. Su rostro, a veces con uniforme militar, a veces en fotos civiles, aparecía en los sitios web de organizaciones de derechos humanos, en programas sobre fugitivos y en carteles digitales a lo largo de las autopistas del sur. Pero el tiempo pasó, y el flujo de información sobre él se hizo cada vez menos frecuente, y las búsquedas se volvieron cada vez más rutinarias. La investigación no se detuvo, pero continuó en segundo plano, como si el mundo lentamente comenzara a olvidar. Y, sin embargo, alguien no olvidó. En el verano de 2022, un hombre de mediana edad en Medford, Oregón, entró en una pequeña clínica dental quejándose de dolor de muelas. Se presentó como Benjamin Wallace, llenó un formulario, proporcionó una dirección y un número de seguro social. El dentista no sospechó nada fuera de lo común, pero la administradora de la clínica notó que el hombre era retraído, evitaba el contacto visual y, lo más importante, no había ningún número de seguro social en la base de datos de pacientes. Ella contactó con la policía local, como lo exige el protocolo cuando se trata de información falsa. Esto se convirtió en la primera semilla en la cadena de una futura detención. Unos días después, la policía de Medford realizó una verificación aleatoria de antecedentes sobre Wallace. Enviaron una solicitud a la base de datos federal y recibieron una coincidencia alarmante en el reconocimiento fotográfico. El hombre que recibía el tratamiento dental tenía un 96% de similitud en apariencia con John Blauvelt, un desertor del ejército y sospechoso de asesinato que había estado prófugo desde 2016. El sistema automático de coincidencia facial encontró una correspondencia no solo en los ojos y la forma de la barbilla, sino también en la ubicación de los lunares y la cicatriz debajo de la oreja izquierda. Un equipo especial de vigilancia comenzó un seguimiento externo. El hombre vivía en una caravana en las afueras de la ciudad, consiguió trabajo en un taller de reparación de autos y recibía dinero en efectivo. Los vecinos lo describieron como educado, pero distante. Nadie sabía de dónde venía, y él mismo no lo decía. En el trabajo lo llamaban simplemente Ben. No usaba redes sociales, pagaba solo en efectivo y no dejaba huellas digitales. Todo esto solo aumentó las sospechas. Pronto, la investigación obtuvo una orden para tomar de manera encubierta huellas dactilares de objetos que él tocaba. Latas, herramientas dejadas en el taller. Las huellas se compararon con las encontradas en el auto de Katie Blauvelt. La coincidencia fue inequívoca. Entonces los US Marshals, junto con la policía local, decidieron actuar. En la mañana del 12 de julio de 2022, a las 5:47 de la mañana hora local, los Marshals rodearon la casa rodante donde vivía John. La operación se llevó a cabo con una rapidez fulminante, sin sirenas, sin ruido. Uno de los oficiales diría más tarde, ni siquiera se resistió. Simplemente abrió la puerta, nos miró y bajó la vista. Sabía que se había acabado. Tenía documentos falsos, algo de dinero en efectivo, un cuchillo en una mochila y un teléfono barato de botones sin tarjeta SIM. Estaba tranquilo, casi apático, y ni siquiera preguntó quién lo había delatado. Después del interrogatorio en la comisaría, quedó claro. Todo ese tiempo había estado viviendo con nombres falsos, mudándose entre pequeños pueblos, sin quedarse en ningún sitio más de unos meses. Pasaba la noche en autos, en campamentos, en obras de construcción, a veces pidiendo quedarse en graneros de agricultores privados a cambio de comida y trabajo. No usaba internet, no llamaba a nadie, ni siquiera a familiares. Su rastro finalmente se había enfriado en 2017, y solo la intuición de una mujer que notó inconsistencias condujo a su exposición. Pero cuando John fue arrestado, Hannah no estaba con él. Su fuga duró varios meses. Según Hannah misma, más tarde contada a la investigación, a menudo pasaban la noche en autos, comían comida barata, trabajaban en trabajos ocasionales. Pero John mostraba cada vez más crueldad, no física, sino emocional. Se volvió frío, desconfiado, controlador. Le prohibía llamar a casa, salir sola,
Revisaba su teléfono. Le infundía miedo. Le decía que si se iba sería una cómplice, que la encarcelarían, que nadie le creería. Hannah comenzó a entender que se había convertido en una rehén. Aproximadamente 4 meses después de la fuga, finalmente decidió escapar. Después de dejar a Blauvelt, hizo autostop hasta otra parte del estado. Luego contactó a un pariente lejano que la llevó a casa. Su familia mantuvo en secreto los detalles de su regreso. Había demasiada publicidad y querían protegerla de la prensa. Pasó varios meses en aislamiento, sometiéndose a terapia y sin hacer comentarios. Pero 2 años después, en secreto del público, finalmente accedió a cooperar con la investigación. Fue Hannah quien proporcionó el testimonio crucial que más tarde se convirtió en parte del caso. Describió cómo John planeó la fuga, cómo cambiaba documentos, cómo hablaba de un área donde nadie nos encontraría. Describió su comportamiento en los días posteriores a la desaparición de Katie. Estaba agitado, callado, a veces en pánico. Hannah dijo que temía por su vida, pero durante mucho tiempo no entendió lo que realmente estaba pasando. Solo más tarde, después de la terapia, comenzó a comprender la magnitud de la presión psicológica a la que estaba sometida. La investigación no presentó cargos en su contra. Era menor de edad, engañada por un hombre adulto que manipuló su confianza. Los psicólogos que trabajaron con ella confirmaron: Hannah no fue una cómplice, fue una víctima. Después de su arresto, Blauvelt fue trasladado de nuevo a Carolina del Sur, donde fue acusado formalmente de una serie de delitos graves, incluidos asesinato en primer grado, posesión ilegal de un arma, deserción y cargos relacionados con el movimiento ilegal de una menor. Estaba a la espera del juicio que la familia de Katie había buscado durante mucho tiempo. Nuevos métodos de análisis de datos, incluida la tecnología de coincidencia de patrones de comportamiento y el uso de bases de datos de reconocimiento facial, desempeñaron un papel clave en su captura. Uno de los algoritmos utilizados en las agencias de seguridad señaló una coincidencia entre una fotografía de un sospechoso y un escaneo facial aleatorio de la base de datos local del DMUMP de Oregón. Esta coincidencia se convirtió en el punto de partida que condujo a su detención. El arresto de Blauvelt fue algo así como una victoria moral para la familia de Katie. Su madre dijo públicamente: «Hemos esperado 6 largos años por este día. La justicia aún está por llegar, pero al menos ahora sabemos que nunca volverá a hacer daño a nadie». Simpsonville celebró un servicio conmemorativo para Katie, libre de ansiedad y miedo ahora que el asesino estaba tras las rejas. La ciudad finalmente pudo respirar aliviada. El juicio de John Tufton Blauvelt comenzó en la primavera de 2023 en el condado de Greenville, Carolina del Sur. El caso había ganado notoriedad a lo largo de los años, y la sesión de apertura estuvo llena de periodistas, funcionarios federales, activistas de derechos civiles y decenas de residentes de Simpsonville que habían seguido la historia desde el principio. Sin embargo, a pesar de la atención, el juicio no fue teatral. Los fiscales se centraron en una presentación clara y metódica de los hechos para garantizar que la defensa no tuviera motivos para dudar de la validez de los cargos. Los fiscales presentaron pruebas extensas: grabaciones de vigilancia, mensajes amenazantes, rastros biológicos encontrados en un auto de alquiler y testimonios de empleados de moteles donde Blauvelt se alojó en los días previos al asesinato. Una de las pruebas clave fue el testimonio de Hannah Thompson, que tenía 23 años en el momento del juicio. Ella confirmó personalmente que John no solo planeó la fuga con antelación, sino que también repetidamente decía que Katie había arruinado su vida y que tenía que responder por ello. Estas palabras, registradas en su testimonio, se convirtieron en el argumento central de la fiscalía para demostrar la premeditación del crimen. La defensa de Blauvelt intentó usar tácticas clásicas: cuestionar el estado mental del acusado, hablar sobre las presiones del servicio militar, la inestabilidad emocional, el estrés tras la ruptura del matrimonio. Sin embargo, el tribunal no aceptó los argumentos sobre una locura temporal. Las circunstancias del caso, asesinato a sangre fría,
ocultamiento del cuerpo, huida con una menor, uso de documentos falsos y años de evasión de la justicia. Señalaban con demasiada claridad a acciones conscientes y deliberadas. La audiencia duró varias semanas. Cada día, los padres de Katie estaban en la sala del tribunal y cada día observaban en silencio cómo se construía una cadena de pruebas contra el hombre que les arrebató a su hija. Cuando John los miró por primera vez en la sala, la madre de Katie no apartó la vista. Simplemente sostenía la fotografía de su hija en las manos y no se estremeció. Esa escena silenciosa se convirtió en un símbolo de toda la historia. La fuerza callada contra la violencia despiadada. El 31 de mayo de 2023, el jurado regresó tras 8 horas de deliberación. La gente contuvo la respiración cuando el portavoz entró en la sala. El juez pidió a todos ponerse de pie. El papel en la mano del jurado temblaba levemente. Sin embargo, no había temblor en su voz. Sobre el cargo de asesinato en primer grado, culpable. Sobre el cargo de posesión ilegal de un arma durante la comisión de un delito grave, culpable. Un silencio pesado, pero purificador, cayó sobre la sala. Alguien en el fondo sollozó. La expresión de John Blauvelt no cambió. Asintió una vez, casi imperceptiblemente, y bajó la cabeza. El juez pidió a las partes sentarse y de inmediato comenzó a leer la sentencia. En vista de la gravedad del crimen, las circunstancias y la falta de remordimiento por parte del acusado, el tribunal impone la condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pausa. Adicionalmente, 25 años por el cargo relacionado. Las penas se cumplirán de manera consecutiva. La apelación no suspende la ejecución. Las palabras del juez sonaban como formalidades, pero para los padres de Katie era el final de un largo y doloroso capítulo. Su madre bajó la cabeza y lloró, la primera vez que lo hacía abiertamente en todo el juicio. Su padre puso la mano sobre su hombro. No había alivio en sus rostros, no. Había agotamiento y silencio. El mismo silencio que llega tras una tormenta, cuando todo ha sido destruido, pero por fin ya no es necesario resistir con todas las fuerzas. Mientras los guardias se colocaban detrás de Blauvelt, él miró por última vez hacia la sala. Nadie le devolvió la mirada. Ni una sola mirada. Salió con la cabeza gacha y nunca volvió la vista atrás. Más tarde, ya a la salida, el fiscal diría ante los micrófonos: «No podemos traer de vuelta a Katie, pero hoy es el día de la justicia. Hoy ella ganó».